Bueno, en este video quiero explicarles un ejercicio de parcial de estática de equilibrio de cuerpo rígido. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Con el fin de conmemorar la participación en el Mundial 2014, en el pueblo de Colombia se diseñó el prototipo de lámpara mostrado en la figura inferior. Esta es la figura. Este consiste en una base en forma de tetraedro, esta es la base, la cual lleva soldada un tubo DFG. Entonces este es el tubo de acá, DFG. Si el peso propio del mástil actuando en H es de 1000 newton, es decir, aquí en H vamos a tener un peso que va actuando hacia abajo. A ver, lo voy a dibujar. Aquí vamos a tener un peso que equivale a 1000 newton. Y el peso de la lámpara en forma de balón que cuelga es de 200 newton. Es decir, aquí vamos a tener otro peso que es de 200 newton. Entonces voy a colocarlo acá en otro color. Listo, aquí tenemos otro peso que es de 200 newton. Otra fuerza. Y nos piden determine el sistema de fuerza par resultante en D. Entonces tenemos que calcular aquí en D un sistema equivalente a este que sea ahora de fuerza par resultante. Listo, en este punto acá. Entonces miremos qué más datos nos dan. Nos dicen, el punto D es el centroide de la superficie ABC. Es decir, aquí tenemos una superficie ABC, que es como un triángulo. Entonces esa superficie, el centroide de esa superficie es donde está el punto D. ¿Sí? El D, el valor de D sería el promedio de las coordenadas de A, B y C. ¿Listo? Bien, la porción de EF del tubo es perpendicular a la superficie ABC. Entonces, este pedazo de tubo, esta parte del tubo, es perpendicular a esta superficie. ¿Sí? Es perpendicular, es decir, tiene 90 grados con la superficie. ¿Listo? Ahora, los puntos F y G están a la misma altura. Entonces, aquí quizá no se ve muy claro. Sin embargo, estos puntos F y G están a la misma altura, es decir, tienen la misma coordenada en Z. ¿Listo? Bien, además nos dan unas distancias, acá, nos dicen que desde a E tenemos 1.5 metros, desde acá hasta acá hay 1.5 metros, desde E hasta F hay 2 metros, desde acá hasta acá hay 2 metros, de E hasta H hay 0.2 metros, es decir, desde acá hasta acá tenemos solamente 0.2 metros, de FG, de F a G hay 1 metro, es decir, acá tenemos 1 metro, y además nos dan las distancias del tetraedro que se forma aquí abajo. Entonces, dice, desde O hasta A, tenemos 0.6 metros, desde O hasta B, es decir, desde acá hasta acá, hay 0.3 metros, y desde O hasta C, que sería esta parte de acá, tenemos 0.6 metros. ¿Listo? Entonces, bueno, este parcial es del profe José Benjumea, y pues vamos a desarrollarlo para que comprendan el tema, ya que la próxima semana son parciales. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, lo que tenemos que hacer es pasar de un sistema real, es decir, de estas fuerzas que tenemos, la fuerza de 1000 newton y la fuerza de 200 newton, aplicadas y mirar qué pasa en la base, ¿sí? Es decir, vamos a pasar ese sistema a un sistema de fuerza par resultante, es decir, donde en la base, en vez de tener todas esas fuerzas, en la base, es decir, en D, vamos a tener un momento resultante, y además vamos a tener una fuerza resultante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que calcular esas fuerzas y sumarlas en componentes y trasladarlas al punto D. Y además tenemos que calcular el momento generado por esas fuerzas y trasladarlo al punto D. Bueno, para hallar un momento tenemos que tener un brazo de palanca que va desde el punto de pivote hasta el punto donde se aplica la fuerza. Entonces, este punto de acá hasta este punto de acá nos daría el vector brazo y aquí pues tendríamos la fuerza. El producto cruce entre estos dos nos daría el primer momento. Ahora, el otro momento sería el de la fuerza de 200 newton, que sería el brazo de D hasta G por la fuerza de 200 newton. El producto cruz entre estos dos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es lo siguiente. En una parte A vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Para trasladarlas acá al punto D. Y en una parte B, pues lo que vamos a hacer es el momento en el punto D, que sería la sumatoria de los momentos causados por la fuerza en H y la fuerza en G. Recordemos que el momento es una tendencia de giro, ¿sí? El momento lo que me va a decir es hacia dónde va a girar y cuánto va a girar, ¿sí? Cuánto, esas fuerzas, eh, qué giro me están provocando en esa estructura, ¿sí? Bueno, en ese brazo. Bien, entonces la fórmula, como les decía, es momento es igual a R cruz F.
donde R es el brazo de palanca, ¿sí? Y F es el vector que me expresa la fuerza. ¿Listo? Entonces esto me va a dar un vector, este momento me va a dar un vector perpendicular, y con regla de la mano derecha, pues me va a decir hacia dónde gira o hacia dónde tiene tendencia de giro este sistema. ¿Bien? Listo, entonces empecemos con el procedimiento. Entonces, los datos que nos daban los tenemos acá. Y los datos también, voy a sacar las coordenadas de los puntos A, B y C. Entonces, para sacar las coordenadas del punto A, que es este que está aquí atrás, a ver, nos acercamos un poquitico más, este punto que está aquí atrás, debemos saber cuánto hay de O hasta A. Para sacar las coordenadas del punto B, debemos saber cuánto hay de O hasta B. Y para sacar las coordenadas de O a C, pues deberíamos saber cuánto hay de O a C. Además, debemos saber en qué eje está cada punto. Entonces, por ejemplo, el eje A, sabemos que es 0 en X, en Y va a ser esta coordenada de acá, ¿cierto? La que nos den. En este caso de O a tenemos 0.6 metros, es decir, en Y vamos a tener 0.6 metros y en Z pues va a ser 0. Es decir, el punto A está en las coordenadas 0,0.6,0. ¿Listo? Ahora el punto B está en X a una distancia de 0.3 metros. Aquí están. Entonces el punto B está a 0.3 metros. Ahora, en Y y en Z estaría en 0, 0, ¿sí? Este punto no tiene distancia en Y ni en Z. O sea, está en 0.3, 0,0. Ahora, el punto C, que es este que está acá, en X y en Y las coordenadas valen 0. Mientras que en Z, pues vale su distancia, que es 0.6 metros. ¿Listo? Bien, aquí ya tenemos los datos de los puntos A, B y C. Es decir, tenemos las coordenadas de esos tres puntos. Ahora, como les decía, para hallar el punto D, que es el centroide de esa placa, de esta placa de acá, lo que se hace es sacar el promedio de cada una de las coordenadas. Entonces, como son tres coordenadas de cada uno en X, tres coordenadas en Y y tres coordenadas en Z, pues vamos a multiplicar por un tercio. Es decir, vamos a sumar cada una de las coordenadas y las dividimos en 3. Bien, el primero tenemos 0 más 0,3 más 0, y esto divide entre 3. Eso nos da 0.1. Para la coordenada en Y tenemos 0.6 más 0, divide entre 3 y eso da 0.2. Para la coordenada en Z, entonces si sumamos las 3 sería 0 más 0.6, divide entre 3 y eso da 0.2. Bien, ya tenemos las coordenadas del punto D, que sería este de acá. Ahora, si yo quiero sacar las coordenadas del punto E o del punto F, necesito saber este vector que va de D a E a F. Para sacar eso, pues el ejercicio nos dice que la porción de F del tubo es perpendicular a la superficie. Bien, aquí vamos a utilizar el concepto del producto cruz. Entonces, el producto cruz como magnitud, por allá recordamos que nos da el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Pero como un vector, ese producto cruz nos va a dar un vector que es perpendicular tanto a el vector v en este caso y al vector v. Es decir, ese vector producto cruz entre u y v nos da un vector perpendicular a el paralelogramo, a la superficie que se forma por los dos vectores. En este caso, entonces, nosotros tenemos acá, podríamos hallar el vector de A a C y de A a B y hacer el producto cruz para encontrar este vector de F, que es perpendicular. Bien, este vector no sería exactamente de F, sino sería un vector que va en esa dirección. Entonces, lo que yo necesitaría para hallar de pronto el vector de E es lo siguiente. A ver, yo sé que un vector cualquiera, vamos a llamar un vector EU, yo lo puedo encontrar como el producto entre la magnitud de ese vector y la dirección. Y esa dirección la llamamos vector unitario o se denota con un vector unitario. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hallar ese vector dirección a partir del producto cruz. ¿Sí? A partir del producto cruz, vamos a hallar ese vector que va en dirección de F a partir del producto cruz entre, digamos, AC y AB. Encontramos este vector y luego sacamos el unitario. Ese unitario va a ser la dirección. ¿Listo? Luego, para encontrar de pronto el vector DE, pues sería multiplicar la magnitud de este vector, que ya la tenemos acá, es 1.5, por ese vector unitario. ¿Listo? Entonces empecemos por calcular los vectores AB, que sería el que va desde A hasta B, acá, desde A hasta B, y el vector AC. ¿Listo? Entonces AB, recuerden que los vectores se calculan como cabeza menos cola, entonces va a ser las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Entonces tenemos 0.3 menos 0 nos da 0.3. 0 menos 0.6 sería menos 0.6. Y 0 menos 0 pues sigue siendo 0.
Ahora, para el vector AC, pues va a ser las coordenadas de C menos las coordenadas de A. Entonces tenemos 0 menos 0, 0, 0 menos 0.6 menos 0.6 y 0.6 menos 0, pues nos daría 0.6. Bien, ya tenemos los vectores AB y AC. Ahora, como les decía, el producto cruz nos va a dar un vector direccional. Sin embargo, debemos utilizar la regla de la mano derecha para saber en qué dirección apunta ese vector, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos un vector que va de A a B y un vector que va de A a C. Entonces yo necesito que ese vector apunte en dirección hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Entonces, para eso aplico la ley o la regla de la mano derecha. Entonces, apuntamos en dirección del vector C, del vector AC, perdón, del vector AC y cerramos los dedos en dirección al vector AB. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer vector que vamos a colocar en el producto cruz va a ser el vector AC. Es decir, vamos a hacer AC cruz AB. Bien, si yo colocara AB cruz AC, ahora las manos giran en sentido contrario. Por lo tanto, ese vector apuntaría hacia abajo y yo lo necesito hacia arriba. Por eso, entonces vamos a hacer AC cruz AB. Bueno, para hacer el producto cruz, recuerden que se utiliza el determinante. Entonces aquí colocamos IJK, que son los vectores unitarios, y aquí colocamos primero el vector AC y luego el vector AB. Entonces el producto cruz se haría para la componente ni, tapamos lo que está en i y lo que está arriba y hacemos el producto entre estos dos. Entonces sería el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces en la diagonal principal tenemos menos 0.6 por 0, que es esto que está acá, menos el producto de la diagonal secundaria, que sería menos 0.6 por 0.6. A ver, voy a tapar acá para que se vea lo que estoy haciendo. Entonces, para hacer el producto en i, el producto cruz en i, tapamos esto y hacemos el producto de la diagonal principal acá, menos el producto de la diagonal secundaria. Listo, entonces eso sería lo que tenemos acá. Ahora, para el siguiente, que sería en j, ahora va el signo negativo y hacemos exactamente lo mismo. Tapamos la j y lo que está arriba. Entonces sería 0 por 0, que es la diagonal principal, ¿sí? Sería 0 por 0, menos el producto de la diagonal secundaria, que sería 0.3 por 0.6. Bien, ya con eso entonces tenemos lo de J. Ahora, en K se hace exactamente lo mismo. Tapamos lo de K y hacemos producto de la diagonal principal, 0 por menos 0.6, que sería esto que está acá, y 0.3 por menos 0.6, que sería esto que está acá. Listo, ahora operamos y los valores que nos dan, entonces en I tenemos 0.36, en J eso nos da 0.18, ya que menos 0.3 por 0.6 da 0.18 negativo, por este menos que está atrás nos daría 0.18 positivo. Aquí esto nos da 0, nos queda menos 0.3 por menos 0.6, que eso es 0.18. Bien, aquí tenemos el vector AC cruz AB. Ese vector va en esta dirección. Sin embargo, recuerden que necesitamos el unitario para poder sacar el vector DE y DF. ¿Listo? Bien, entonces recordemos qué es el vector unitario y cómo se calcula. Entonces, si yo tengo un vector que va desde A hasta B, ese vector va a tener una magnitud diferente de 1, ¿sí? Entonces, el vector unitario es un vector que mide una unidad y lo utilizo porque con él yo puedo multiplicar cualquier vector en esa dirección y pues me va a dar el vector como tal. A ver, por ejemplo, si yo tengo el vector unitario y quiero multiplicar a este vector AB por, digamos, mejor dicho, tengo la magnitud, perdón, tengo la magnitud de ese vector AB y quiero encontrar el vector AB, pues ese vector AB va a ser igual al vector unitario multiplicado por la magnitud. Y yo voy a obtener el vector AB. Mejor dicho, lo voy a colocar acá. Si yo quiero encontrar el vector AB, va a ser igual a la magnitud de ese vector, ¿sí? La magnitud de la longitud de ese vector multiplicado por el vector unitario que va de A a B o en esa dirección, ¿sí? Ese vector unitario pues tiene la característica de que su magnitud es 1. Por lo tanto, no me va a cambiar la longitud de ese vector AB, sino que me va a dar exactamente esa longitud, pero en esa dirección. Es decir, si yo tengo la magnitud de cualquier vector y quiero encontrar ese vector como vector, como tal, mejor dicho, entonces es decir, en componentes x, y, z, pues lo que hago es multiplicar esa magnitud por el vector unitario que va en esa dirección. Bien, listo, entonces ya teníamos el vector a c cruza b. Ahora vamos a calcular la magnitud de ese vector, que sería la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces recordemos que el vector estaba por acá, es 0.36. A ver, lo vamos a copiar. Este es el vector. Control C. Y lo voy a pegar por acá.
Listo. Entonces, ahora le vamos a sacar la magnitud a ese vector para poder sacar el vector unitario, que es este de acá. Esta es la fórmula. Sería el vector dividido entre la magnitud. Entonces, este es el vector, le sacamos la magnitud, que da 0.441, y ahora dividimos ese vector entre la magnitud para poder sacar el unitario. Entonces, cada componente dividido entre la magnitud me da este vector unitario. ¿Listo? Entonces ya tenemos el vector unitario que va en la dirección DEF. ¿Sí? Entonces, como aquí tener un vector pequeñito, un vector que mide 1 unidad, ¿listo? 1 unidad, mide este vector acá. Y va en esta dirección, es decir, en la dirección de F. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito encontrar, para desarrollar el ejercicio necesito encontrar los brazos, ¿cierto? Los brazos que van de D a H y de D a G, que es donde va la otra fuerza, de D a G. Y además necesito las fuerzas. Las fuerzas ya nos dan la magnitud. Y necesito entonces, a ver, la magnitud es 200 y 1000 newton. Pero están apuntando hacia abajo. Entonces necesito también calcularlas como vector. ¿Listo? Bien, y además, ¿qué tengo? Entonces tengo las coordenadas de A, B y C y tengo las coordenadas de D. Además, acabamos de calcular el vector unitario que va de D a E a F. ¿Sí? Ese sería el vector unitario, que va en esa dirección, perdón. ¿Sí? Ese vector va en esa dirección. Entonces, bueno, además tengo las distancias que van de D a E, ¿sí? La distancia que va de E a F y la distancia que va de F a G. Bien, estas distancias de acá. Entonces ya tenemos las magnitudes de los vectores y tenemos la dirección. ¿Cómo hago ahora para calcular los vectores? Entonces empecemos con el vector DE. ¿Listo? Entonces el vector DE sería, a ver, bueno, voy a contextualizar. Si yo quiero calcular este vector DH, ¿sí? Ese vector que va desde DH, que sería el brazo RDH, entonces primero tengo que hacer como una suma. Esa suma va a ser el vector DE más el vector EH, ¿sí? Para encontrar ese vector. Entonces por eso necesito primero encontrar el vector que vaya de D a E y luego el vector que vaya de EH. De la misma forma, para encontrar el vector que vaya de D a G, este vector que va desde acá, de D a G, necesito encontrar el vector que va desde D hasta F, ¿sí? Vamos a colocarlo en otro color, el vector que va desde D hasta F, este que está acá, y a su vez necesito encontrar el vector que va de F a G. La suma de estos dos vectores me va a dar el vector de D a G. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí, empecemos. Primero voy a encontrar el vector D, que es este que está acá. Este sería el vector D. Entonces, para encontrar ese vector, yo voy a multiplicar la magnitud de ese vector, como les decía, por el vector unitario. La magnitud del vector de E es 1.5 metros. Y el vector unitario, es decir, el vector direccional, el vector que va en esta dirección, pues es el vector que acabamos de calcular. Y es un vector unitario, ¿no? Entonces multiplico 1.5 por este vector unitario, que sería este de acá, y me da el vector de, que es 1.224,0.612, 0.612. Es decir, 1.5 hago distributiva con cada una de las componentes. Bien, ya tengo el vector de. Ahora voy a calcular el siguiente vector. Entonces, para calcular el vector que va de H, entonces necesito un vector que vaya en esa dirección, ¿sí? Necesito un vector que vaya en esta dirección. Ahora, miren que ese vector, a ver, aquí se va a formar un plano. Mejor dicho, acá les voy a mostrar en GeoGebra el dibujo para que se entienda un poquito mejor. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Este es el sistema, más o menos, como se vería en realidad. Bien, entonces, voy a colocar acá una vista superior. Es decir, aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Y yo necesito encontrar ese vector que va de F a H. ¿Sí? Ese vector que va de F a H. Si ustedes se fijan, ese vector está contenido en un plano. A ver, lo muestro de otra forma. Acá, listo. Entonces, ese plano es el que contiene al vector que va de D a E y a F. Y a su vez contiene al vector, a ver, vamos a hacer esto un poquito más delgadito. Entonces contiene al punto E y al punto H, ¿sí? Pero entonces este plano, este punto E y el punto H están horizontales, es decir, no tienen altura. Por lo tanto, primero vamos a calcular una cosa. Vamos a calcular este vector, pero proyectado hacia abajo, ¿sí? Proyectado en el plano XY. A ver, lo voy a mostrar desde arriba. A ver cómo se vería. Listo. Entonces voy a calcular el vector EH
pero en el piso, ¿sí? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Te voy a volver nuevamente a la pizarra. Listo. Entonces lo que voy a calcular es lo siguiente. Voy a coger ese vector que va de E a H, y para eso entonces voy a multiplicar la magnitud de ese vector por el vector direccional que va de U, bueno, el vector direccional que es unitario, que va de E a H. Ese vector direccional no es más que la proyección del vector U de F, es decir, el completo, el direccional completo, este que tenemos acá de amarillo, es la proyección de ese vector sobre el plano XY. Es decir, nosotros aquí tenemos el plano XY. Este es el plano XY, ¿no? Que está en el piso. Entonces vamos a proyectar este vector direccional para que me quede horizontal, ¿sí? Y vamos a sacar el vector unitario, ¿sí? Es decir, es la proyección del vector unitario, pero tenemos que sacarle el vector unitario. Entonces, quizás suene un poco confuso, pero ya con el proceso lo vamos a entender mejor. Entonces, primero sacamos la proyección. Esa proyección no es más que el vector sin altura, ¿sí? Entonces tenemos este vector de U, bueno, el vector unitario de DEF. Si le colocamos en 0 acá, si le colocamos 0 acá, pues nos va a dar ese mismo vector, pero en el piso, ¿sí? Mejor dicho, a ver. Listo. Entonces, acá en este eje, este va a ser mi eje Z, este va a ser mi eje Z, este va a ser mi eje X, y ese del fondo, va a ser el eje Y. ¿Listo? Entonces yo tengo un vector que va acá. Este sería el vector unitario. Este sería UDEF. Si yo proyecto ese vector al piso, es decir, pongo una luz acá, él se va a proyectar como una sombra que va desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá. Y ese vector que está en el piso, no es más que este mismo vector, pero con una altura de 0. Es decir, esta componente de acá, 0. Si yo la hago 0, pues me da ese vector que está en el piso. ¿Listo? Por esa razón fue que coloqué acá en la proyección 0. ¿Listo? Entonces esta proyección no es más que colocarle una altura 0 a ese mismo vector. Bien, ahora ya tengo este vector de acá y necesito convertirlo en el vector unitario, ¿sí? Para convertirlo en unitario, pues debo sacar la magnitud y dividir este vector entre la magnitud, igual que hicimos ahorita. Entonces saco ese vector, saco la magnitud de ese vector y divido a este mismo vector entre su magnitud. Y eso me daría el vector direccional de EH, que tiene una unidad de magnitud, y estas son sus componentes: 0.894, 0.447 y 0. ¿Listo? Ese sería un vector direccional que va acá. A ver, acá sería. Ese vector direccional va acá. Pero ese mide una unidad porque es un vector unitario. Ahora, necesito, para encontrar el vector que va desde H, que es solamente este pedazo, solamente este pedacito de acá, pues necesito multiplicarlo por su magnitud. Entonces aquí es donde estoy haciendo eso. ¿Listo? Entonces, ese vector EH va a ser igual a la magnitud, que es 0.2, aquí está, 0.2 metros, multiplicado por ese vector direccional, que es el que tengo acá en amarillo. Bien, entonces eso nos daría 0.179 por coma 0.089, 0. ¿Listo? Ese sería el vector. Ahora, como les decía, el brazo de palanca, que va de D a H, voy a borrar eso que teníamos acá, el brazo de palanca que va de D a H, este que está acá, lo voy a pintar en rojo. Este brazo de palanca que va de D a H se obtiene sumando el vector DE, el vector que va desde D hasta E, este vector más el vector que va de E a H. A ver, sacamos esto de acá para que sea más evidente. Listo, eso es lo que tenemos. La regla del paralelogramo, ¿sí? Entonces, este vector va a ser DE, este vector va a ser EF, y el resultante va a ser el vector que va de D a H. ¿Listo? Bien, entonces, para eso voy a coger el vector DE, que ya lo hemos calculado aquí arriba. Bueno, vamos, el primero que calculamos en la pantalla anterior, este que está acá, DE fue el que ya lo habíamos calculado. Y le sumamos el vector EH, que es este que tenemos acá. ¿Listo? Y con eso obtengo el primer brazo de palanca, que es 1.403, 0.701 y 0.612. Ahora, esa fuerza va en dirección de la gravedad, es decir, va apuntando hacia abajo. Por lo tanto,
yo voy a tener la componente de ese vector hacia abajo, es decir, esa fuerza va en menos z, ¿sí? Sería menos 1000 newton en dirección z. Por lo tanto, entonces tenemos que ese vector de fuerza en el punto H es 0,0, menos 1000 newton, ¿listo? Además, este vector brazo, recordemos que está en metros. Bien, ahora vamos con el brazo para la otra fuerza, que sería el brazo RDG, es decir, este que va desde acá hasta acá. Este sería el otro brazo que vamos a encontrar. Entonces, bien, para encontrar ese brazo de palanca, necesito encontrar el vector que va de D a F y el vector que va de F a G para sumarlo, ¿no? Igual que hicimos ahorita. Entonces sería, necesito encontrar este vector y este vector para sumarlos. Bien, entonces empecemos por encontrar el vector FG. Pero para eso, fíjense que acá tenemos 30 grados, ¿sí? Acá tenemos 30 grados. Es decir, ese vector no está en el mismo plano, está girado. Entonces para eso hice este dibujito acá. Entonces nosotros aquí tenemos el plano XY, es decir, sería lo que yo veo desde arriba. ¿Sí? Sería lo que yo veo desde arriba. Entonces aquí tengo el plano, el eje X y el eje Y, pero los coloqué en el punto F. ¿Sí? Coloqué ese plano en el punto F. Entonces fíjense que ese plano va a tener un ángulo θ desde el eje Y hasta el plano, ¿sí? Hasta este plano o hasta esta línea de acá. Esta línea de acá es la proyección o la sombra que me genera esa barra, ¿sí? Entonces, ese ángulo θ, yo al hallar ese ángulo θ, tengo las componentes del vector direccional VH, ¿sí? El vector direccional que hemos hallado acá, este que llamamos acá, el vector que está en el piso. ¿Listo? Entonces, necesito calcular, para calcular el vector FG, primero necesito calcular qué ángulo hay entre el eje Y esa barra que está entre F y G. Para eso entonces yo sé que de acá hasta acá, desde UEH, desde el vector, bueno, desde el plano que corta a la barra, hay 30 grados hasta FG, ¿sí? Hay 30 grados hasta acá. Ahora necesito calcular θ para saber alfa. Entonces, yo sé que el vector direccional, bueno, para calcular el ángulo, para calcular este ángulo θ, se utiliza la definición del producto punto. Entonces yo sé que el producto punto entre dos vectores me da la magnitud, bueno, es igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo, ¿sí? Ahora, si yo quiero despejar el ángulo, pues va a ser pasar esto a dividir, sería U.V dividido entre la magnitud de U por la magnitud de V, que sería esto que tengo acá, y esto sería coseno inverso de U.V dividido entre la magnitud de U por la magnitud de V, que es exactamente eso que tenemos acá, pero con los vectores que tenemos nosotros. Entonces, el vector UY, que es un vector que va en dirección Y, pues va a ser 0,1,0, ¿sí? Es un vector unitario que va en dirección Y. Ahora, el vector VH, que fue el que calculamos en el paso anterior, el vector VH está por acá, este que está acá. Entonces, esos dos vectores, al hacer el producto punto entre estos dos vectores, voy a obtener el ángulo θ. Entonces hago el producto punto, eso me da 0. Perdón, aquí me quedo mal. Ese producto punto me da 0.447. 0.447. Recuerden que el producto punto se hace multiplicando las componentes de cada vector en I por la componente del otro vector, más la componente en J de un vector por la del otro, más la componente en Z de un vector por la del otro. Entonces sería 0 por 0.894, eso me da 0. 1 por 0.447 me da 0.447 y 0 por 0 me da 0. Entonces la suma de esto me da 0.447. Recuerden que el producto punto me da a mí es un escalar, ¿listo? Entonces ese 0.447 sería lo que va en el numerador, ¿sí? Ahora, el denominador es las magnitudes de esos vectores. Pero recuerden que este vector VH era un vector unitario y este vector UY pues también es unitario porque tiene 0, 1 y 0. Es decir, la magnitud de ese vector pues va a ser 1. Entonces eso nos queda que θ es igual a coseno inverso de 0.447 dividido entre 1 por 1, que es 1, ¿listo? Y ese ángulo me da 63.45 grados. Es decir, que del eje Y hasta el plano tenemos 63.45 grados. Ahora, yo quiero encontrar alfa para encontrar las componentes de este vector G, FG. Entonces, eso sería alfa es igual a θ, que es el grande, menos esos 30 grados. Bien,
Entonces, haciendo esa operación me da 63.45 menos 30 grados es igual a 33.45. Ahora que ya tengo este vector alfa, lo que hago es descomponer ese vector FG, ¿sí? Ese vector. Entonces, ¿cómo lo descompongo? Pues va a ser haciendo este triangulito que está acá. A ver, lo hacemos de otro color, en rojo. Entonces, si yo quiero encontrar las componentes de este vector, pues simplemente lo descompongo acá y acá. Y para eso lo hago con el triángulo, con el ángulo alfa. Entonces, este sería el opuesto. El opuesto, recuerden que siempre se hace con el seno. Es decir, que el opuesto, en este caso, es la componente en X de ese vector. Es decir, FG en X. FG en X. Y para FG en Y, es decir, esta de acá, FG en Y, pues sería con el coseno, ya que es el adyacente a este ángulo, al ángulo alfa. Entonces, eso me quedaría la magnitud de FG, la magnitud de FG multiplicado por el seno del ángulo, el seno de alfa. Recordemos que la distancia entre F y G, nos la habían dado acá, ¿a dónde está? Acá, FG es 1 metro, ¿sí? Por lo tanto, entonces va a ser 1 metro por el seno de 33.45 y eso me da 0.551. Y aquí tenemos la magnitud de FG, que es 1 por el coseno de 33.45 en J, y eso me da 0.834. Como ese vector es horizontal, porque me dice que F y G están a la misma altura, pues entonces en Z vamos a tener 0. ¿Sí? Están a la misma altura, entonces en Z sería 0. ¿Listo? Y ese sería el vector FG. Entonces ya tenemos el vector FG. Este que va acá es el vector FG. Y tenemos el vector, bueno, entonces nos faltaría calcular el vector que va desde D hasta F. Ese no lo hemos calculado. Calculamos inicialmente que va desde D hasta E. Ahora vamos a calcular el vector que va desde D hasta F y se lo sumamos a este vector que acabamos de calcular, que es FG. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos eso. Aquí está el vector que acabamos de calcular, 0.551, 0.834,0. Y ahora para calcular el vector de D a F, pues simplemente es el vector unitario, ¿cierto? Recuerden ese vector unitario que calculamos, multiplicado por la magnitud que va desde D, o por la longitud que va desde D hasta F. Esa longitud, pues va a ser la longitud de D a E, que ya nos la daban, que era 1.5 metros, más la magnitud de E a F, desde acá hasta acá, que es 2 metros, ¿sí? Entonces, desde acá hasta acá tenemos la suma de esas dos distancias, que es 3.5 metros, ¿bien? Entonces, multiplicando este vector direccional por 3.5 metros, obtenemos el vector DF, ¿listo? Entonces, ese vector DF lo multiplicamos acá, este sería el vector DF. Ahora, como les decía, le sumamos el vector FG, que es este que está aquí arriba, y con eso obtenemos el brazo de palanca que va de D a G. ¿Listo? Entonces sería esto que tenemos acá, esto de acá hasta acá, me da a mí el vector DF, ¿sí? Que es la magnitud de DF, es decir, la distancia desde D hasta F, multiplicada por ese vector unitario, que es de UDF. ¿Listo? Y este de acá, pues es FG, que fue el que calculamos en la diapositiva anterior. ¿Listo? Esa suma nos da el vector de brazo de palanca para la otra fuerza, que es 3.407,262,1.428. ¿Listo? Y la fuerza de la misma manera, esa fuerza, que es esta de acá, esta que está acá, esa sería la otra fuerza de 200 newton, pues de la misma forma va hacia abajo porque es un peso, que sería menos 200 newton en dirección Z, ¿sí? Es decir, que ese vector fuerza sería 0 en X, 0 en y menos 200 en dirección Z, ¿listo? Y esto es en newton, ¿sí? Esta fuerza nos está dando en newton. Y el brazo de palanca, este brazo de palanca, está dado en metros. Listo. Entonces ya tenemos todo para empezar a encontrar el sistema de fuerza par resultante. Entonces tenemos el brazo de palanca de D a G, ¿sí? De D a G, este que acabamos de calcular. Tenemos la fuerza, escrita como vector. Tenemos el brazo de palanca de D hasta H, ¿sí? De D hasta H. También tenemos la fuerza, escrita como vector. Esta fuerza está en newton. Entonces, para calcular la fuerza resultante, lo que hacemos es sumar estas dos fuerzas, ¿sí? Entonces sería 0 más 0 me da 0, 0 más 0 me sigue dando 0, y menos 200 más menos 1000
esa fuerza sería menos 1200, es decir, esto nos da menos 1200. Bien, esta sería la fuerza resultante. Esa es la fuerza que ahora voy a colocar acá en el punto D. ¿Sí? Esa fuerza es menos 1200, menos 1200. Esa sería la fuerza que está en el sistema equivalente. Bueno, aquí como estoy apuntando la flecha de abajo, sería así, menos 1200 newton. Ahora, el momento resultante, para calcularlo, debo hacer el producto cruz entre el brazo y la fuerza. Entonces, van a salir dos productos cruz, ¿sí? Dos momentos acá. El momento generado por la fuerza de 1000 newton y el momento generado por la fuerza de 200 newton. Esa suma me da el momento resultante en D. ¿Listo? Entonces, empecemos. El primer momento, que es el generado por la fuerza en H, esta de 1000 newton, entonces se calcula igual con el producto cruz. Ese producto cruz sería, primero colocamos el vector brazo, que es 1.403, 0.701 y 0.612, multiplicado por el vector fuerza. ¿Listo? Al hacer el producto cruz, de la misma forma como hicimos anteriormente, entonces se hace de la siguiente manera, ¿no? Se tapa ahí, acá, se tapa ahí y se tapa esto acá. Y multiplicamos la diagonal principal, ¿sí? Sería esto de acá por esto de acá, sería 0.701 por menos 1000 y luego menos el producto que está acá. Eso me da menos 701. Ahora, para el siguiente, entonces para el siguiente que sería este de acá, tapamos este en J, tapamos este, sería 1.403 por menos 1000 menos 0 por 0.612. Ahora recordemos que este lleva un signo negativo, ¿sí? Entonces sería menos por el valor que me dio y eso me da 1403. Ahora, eh, en Z, en K, perdón, en K, tapamos esta columna, tapamos esta fila, y nos daría 1.403 por 0, menos 0 por 701, menos 0 por 0.701, y eso da 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos el primer momento. Ahora vamos a calcular el momento que me genera la fuerza que está en el punto G, que sería este 200 newton. ¿Listo? Entonces, coloco el brazo de palanca, que sería el brazo de D a G, que fue el que calculamos aquí atrás. Recuerden que estos son los datos que teníamos aquí atrás. Listo, entonces sería este brazo de palanca multiplicado por la fuerza. Esta fuerza es la de 200 newton. 200 newton. Listo, entonces eso me da en I menos 0.452.4, en J 681.4 y en K me da 0. Ese es el mismo proceso que utilizamos aquí arriba. Listo, entonces tapamos I y hacemos el producto de la diagonal principal menos diagonal secundaria. Luego menos tapamos en J y hacemos el producto de la diagonal principal menos diagonal secundaria, recordando el menos, ¿no? Y en K pues sería 0 porque esos dos son 0, ¿no? Entonces sería 0. Ya tenemos los dos momentos. Ahora para sacar el momento resultante, lo que hago es sumar esos momentos, ¿sí? Sumar por componentes. Entonces sería menos 701 menos 452.4 me da menos 1153.4. Ahora 1403 más 681.4 me da 2084.4. Y esto, 0 más 0, pues me da 0. Esas unidades del momento son kilonewton por metro porque estaban multiplicando una fuerza, perdón, esto es newton, newton por metro, newton por metro. Entonces sería newton porque la fuerza está en newton, mire que acá está en newton, y el brazo de palanca está en metro, ¿sí? Entonces esas unidades son newton por metro. Listo. Este es el momento que encontramos y esta es la fuerza que encontramos. Es decir, que ese sistema equivalente, ahora vamos a quitar esas fuerzas que teníamos ahí, y el sistema equivalente va a estar conformado por un momento acá, ¿sí? Un momento de 2382.2 newton, que sería la magnitud de este momento, ¿sí? Y además tenemos la fuerza de 1200 newton, que es esta que va bajando. ¿Listo? Ese sería el sistema equivalente. ¿Por qué ese momento lo tengo en esa dirección? Porque fíjense ustedes que esas fuerzas van a hacer que el cuerpo o que ese brazo gire en sentido horario, ¿sí? Otra forma de encontrarlo pues sería graficar este vector, ¿sí? Entonces graficamos ese vector acá desde el punto D, es decir, marcamos, sería entonces menos 1153.4 en dirección X, marcamos hacia allá, esa distancia menos 1153.4, luego 2084.4 en dirección Y, entonces sería más o menos esta dirección, bueno, este es un poquitico más largo,
Y en 0, en z, perdón, sería 0. Entonces, el vector resultante sería este que está acá. Este que está acá. ¿Sí? Entonces, ese vector hacemos regla mano derecha sobre este vector, es decir, envolvemos sobre ese vector donde el pulgar apunta en esta dirección y esa dirección sería la del momento, ¿sí? Es más o menos ahí, así se vería, algo así se vería. ¿Listo? Bien, esa sería la respuesta de este ejercicio. Bueno, entonces espero que les sirva este ejercicio para el parcial y que les vaya muy bien.